Shalom, quiero compartir con vos este video llamado Fuego extraño, fuego desleal, y para ello vamos a utilizar el libro de Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Que dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Es decir, que acá vemos el gran error que cometieron los hijos de Aarón, que fue llevar fuego extraño que él nunca mandó. Esa palabra mandar ya la conocemos y hay un video subido al respecto, es tzavá, que implica en definitiva, concretamente, en hacer su voluntad. Debemos hacer su voluntad. Entonces, que él nunca les mandó, no se hizo la voluntad de él. Y estamos hablando de servidores del tabernáculo, los que ejecutaban el servicio. Tenían que hacer la voluntad de él si querían que Dios conviviera ahí adentro. De hecho, Dios quiere vivir con su pueblo, en su pueblo. Y si no hacemos su voluntad, es imposible que él pueda hacerlo. Y esto es lo que sucedió. Esa palabra fuego extraño, la palabra fuego ya la conocemos, es Esh, y habla de fuego purificador de Dios, de Elohim, y habla de lo que causa un fuerte cambio. Eso es la palabra fuego. Solo el fuego de Dios puede gestar ese verdadero cambio, esa verdadera transformación de la palabra de Dios. Y la palabra extraño en hebreo es zará y es disgusto. Está ligada también su raíz, zur, la palabra profano, cometer adulterio, que es infidelidad y deslealtad. Entonces, ese fuego extraño, ese fuego purificador, ese fuego que provoca, causa un fuerte cambio en nuestras vidas, siempre y cuando estemos haciendo su voluntad. Y lo aclara, que nunca les mandó. Siempre que hacemos su voluntad es un fuego purificador de bendición, de un cambio profundo para nuestra vida, esa transformación que solo puede hacer la palabra de Dios en el ser humano y que se mantenga en el tiempo, porque es hacer la voluntad, si no es de maldición. De hecho, la palabra zará, traducida como extraño, está ligada, hermanada a la palabra bor, que es cisterna. Y eso lo podemos llevar a aquella palabra que habla de cisternas rotas que no retienen agua, que no retienen el manantial de agua viva, que no pueden retener la palabra de Dios. Esa cisterna que llevamos en nuestro interior, y cuando estamos alejados de la palabra de Dios no podemos retener su manantial porque están rajadas, agrietadas. El Espíritu Santo es el que lo sella. Entonces ahí contenemos y podemos guardar esa palabra de agua viva y no se pierda. Entonces Nadab y Abiú no hicieron la voluntad de Dios porque cometieron adulterio, porque profanaron su nombre. Un mandamiento, ¿no? Es un mandato de Dios, no profanar su nombre. Cuando llevamos fuego extraño. Esto también nos puede llevar a recordar cuando habla de no encender fuego en el día de reposo, en el día de Shabbat. Y a través de nuestros pensamientos llevamos fuego extraño. A través de los dardos del fuego del maligno llevamos fuego extraño. A través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos erróneos. Porque es un día dedicado y apartado para él. Lo mismo sucede dentro del tabernáculo. Recordemos que acá estaban erigiendo el tabernáculo. Se estaba estrenando. Entonces, Dios quiere vivir con su pueblo, pero siempre que su pueblo haga su voluntad. Y más los que sirven dentro del templo. No puede haber errores. No hay margen para el error. Porque eso es profanar el nombre de Dios. Es cometer adulterio. La palabra incensario, dice, cada uno tomó su incensario. La palabra es machtá, de su raíz es jatá, y es una palabra muy rica. Miren los conceptos que abarca: vida, gracia, misericordia, dolor, el dolor de ese dolor de Jesucristo en la cruz. Habla de humillarse, de tefilá, de pacto, de señal, de tefilá. Hay un video también subido al respecto, no solamente quedémonos con el concepto de oración. Pacto, dije, señales con las que vamos a ser reconocidas. Teshuvá, la palabra machtá
habla de Teshuvá. Entonces, de todos estos conceptos, elijo 3. Vida, tefilá, teshuvá. En síntesis, oración y arrepentimiento. Arrepentimiento y oración. Ese es nuestro incensario. Ese tiene que ser nuestro incensario. Y pusieron en ellos fuego. El fuego purificador, ese fuego que con bendición, de bendición, va a causar un cambio en mi vida. Pero si ese incienso dentro de mi incensario están mis emociones, mi dolor, mi falta de perdón, lo convierto en un fuego extraño, profano el nombre de Dios. Y Dios no puede vivir dentro de mí. Porque yo llevo un fuego extraño, un fuego que Él no me mandó, porque no hago su voluntad. Versículo 2. Antes quiero compartir esta palabra de Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues y viviréis. De eso estamos hablando. Ahí vamos al versículo 2 de Levítico 10. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Esa palabra quemar tiene que ver con Edom. El no hacer su voluntad, nos convertimos en edomitas, nos convertimos en Esaú, nos convertimos en violencia, desplazamos el reino de Dios. También esta palabra quemar es ajal, no lo había dicho, que significa Dios es el pastor que da y quita. Entonces, qué bárbaro, ¿no? Porque hasta en los momentos más límites, cuando nos dejamos gobernar por nuestras emociones y sentimientos rencorosos, del dolor, desde el dolor, Dios siempre nos está mandando un aviso. Dios siempre está avisando porque Él no quiere que muera nadie. Él lo que quiere es que la gente se arrepiente y se convierta. Porque esa palabra, no lo mencioné, pero ahora viene al caso, la palabra fuego extraño, esa palabra extraño, también significa recordar, viene del verbo sahar en hebreo. El verbo sahar se utiliza para recordar, para traer a la memoria. Normalmente se usa mucho para el Shabbat, para recordar el día del Shabbat. Guardan la memoria el día del Shabbat. Esa palabra extraño tiene que ver también con eso. Entonces no solo es profanar, también es Dios te da la oportunidad en ese momento de recordar. Uno elige. Aarón estaba profundamente conmovido por la muerte de sus hijos, pero él supo ver a través de los ojos de Dios su palabra y supo entender que debía tomar la decisión correcta, que no podía llevarse por sus emociones. Me estoy adelantando, pero es para entender que Dios es el pastor que da y quita. Y eso es la palabra quemar, la palabra ajal. Reitero, y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Los apartados de Dios, los kadosh. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Entonces, el apartado para Dios, en su presencia, Él va a ser glorificado. Bien, esa palabra glorificar, la raíz es kabad, que ya la hemos visto, hay un video subido al respecto, y que habla de la palabra kabod, que está hablando de estar en la entrada. El que se humilla ante el Hijo de Dios está en la entrada misma del reino de Dios. Y Aarón cayó. Y ahí está lo que comentaba. Aarón supo ver a través de los ojos de Dios que Dios es el pastor que da y que quita. Cuando vio abrazados, devorados a sus hijos por ese fuego purificador. La palabra cayó, el verbo callar, damam en hebreo, es reducir a silencio, es enmudecer, es ser destruido.
pero también significa sabiduría, conocimiento e instrucción. También significa que entre la puerta, entre el conocimiento, entre la sabiduría, la instrucción y el caos, el no obedecer la palabra de Dios, está el manantial de agua viva. Entonces uno elige manantial o caos. Esa es la palabra damam, esa es la palabra callar, ese es el reducir a silencio de Aarón. Y Aarón supo ver la palabra, el manantial de agua viva, vio la puerta correcta. En ese momento de consternación perdió a sus hijos, en ese momento emocional, no fue gobernado por sus emociones o sentimientos y supo divisar esa puerta. Eso nos lleva también al Shema, en Deuteronomio 6 del 4 al 9, el saber divisar la puerta correcta. Pero siempre mirando a través de los ojos de Dios, no hay otra manera. Aarón hizo eso. Por eso se cayó. Porque sus hijos habían profanado su nombre. Vamos entendiendo entonces el concepto de estos versículos 1, 2 y 3. Seguimos con Levítico 10, que dice: y Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y acá viene lo interesante para entender todo este procedimiento. Versículo 6 dice: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos para que no muráis. ¿Por qué dice esto? Esta expresión descubrir cabezas y rasgar vestidos, lo vemos mucho en las películas. Espiritualmente está diciendo, el descubrir cabezas habla de que Dios nos enseña a través de la palabra, nos observa y nos enseña su poder. Nos enseña la palabra, nos muestra su poder y nos observa. ¿A quiénes? Aquellos que nos apartamos para Él. Eso es descubrir cabezas. Y el rasgar vestidos está hablando de la palabra vestido, esta palabra bagad. Es muy interesante porque el fruto más interesante de esta palabra bagad es esa letra Gimel que está en el medio, que habla de la humildad del Hijo de Dios. Entonces, el rasgar el vestido es romper, es quitar, es sacar ese fruto tan importante que es la humildad, que es la letra Gimel. Recordemos que esto viene de Juan el Bautista, que vestía con piel de camello. De eso significa. Entonces, no descubrir la cabeza es no apartarse de la palabra. No olvidar del poder de la palabra y no quitarse de la humildad, la principal vestidura con la que debemos vestirnos, valga la redundancia, si queremos ser apartados para Dios, servir su palabra. Dice justamente para que no muráis, ni se levante ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos de toda la casa de Israel sí lamentarán, harán duelo por el incendio que ha hecho Jehová, que Jehová ha hecho. Esa palabra incendio es en hebreo serefá y habla de cremar, habla de quemar y habla de el fuego consumidor del líder, que a su vez es un fuego consumidor que trae revelación de palabra. Entonces, por eso sus hijos, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, y Aarón mismo, supieron hacer la lectura correcta. Ya Aarón había callado, supo ver a través de los ojos de Dios y no se dejó llevar por sus emociones. Y lo mismo hicieron sus hijos, Eleazar e Itamar. Entonces, pensemos cuántas veces pasamos por situaciones extremas, emocionales, en sentimientos, en dolor, que no nos dejan ver. Y nos justificamos, pues acá Aarón y sus hijos nos enseñan
cómo salir de esas situaciones rápidamente para no morir, para que no nos pase lo de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, en definitiva, hicieron su voluntad, no hicieron la voluntad del Padre y murieron. Aarón, Eleazar y Itamar, por más dura que era la situación, porque sus hermanos afectados, era un despojo importante, brutal, sin embargo, no perdieron el eje. De eso está hablando entonces este versículo 6. Y el versículo 7 da más riqueza. Dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no solamente descubrir tu cabeza, no solamente rasgar tus vestidos, quedarte con el conocimiento de la palabra, de su poder y de la humildad, sino además le dice no salir de la puerta. No salir, la palabra salir, el verbo salir, yatzá, significa que la sedaká de Dios nos une con Él. No te salgas del Hijo de Dios, no te apartes de esa puerta, porque entre esa puerta, de entrada al tabernáculo, de un lado está la palabra y del otro lado está la gracia. En la misma puerta, palabra y gracia. Yo me salgo de la puerta del tabernáculo, me salgo del templo, me salgo de su gracia y me salgo de su palabra. Me salgo del Hijo, rompo mi relación con mi Hijo, desgarro esa vestidura. Ante una situación particular que se había dado de que estos hijos fueron quemados por el fuego purificador de Dios por no hacer su voluntad. No estamos hablando de otro tipo de pérdida. Acá hablamos de una pérdida que había sucedido en la misma familia que tenía que servir el templo. Y dice, acota después, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Está hablando del regalo de consagración después de esos 7 días de estar guardados dentro del templo, de estar llenos del Espíritu, de ese regalo de consagración, del regalo no merecido de su gracia, de ese favor no merecido. Entonces tenemos que pensar entonces la importancia que tiene, porque siempre hablamos de las emociones tóxicas y los sentimientos, tenemos que tenerlo presente que no son un argumento para salirnos, para alejarnos, para romper nuestra vestidura de humildad con el Hijo de Dios y obviamente con que Él es su sedaká, es la sedaká de Dios. Entonces estamos rompiendo con Dios mismo. Enojarme con el Hijo es romper con Dios, es alejarme de Dios. Entonces, si queremos que Él viva en nosotros, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que obedecer, no cuestionar su palabra. Entonces, ¿qué me llevo de esto? Me puedo llevar que tengo que hacer la voluntad de Dios. En una misma familia, unos hicieron su voluntad y otros hicieron la voluntad de Dios. Entonces, los que hicieron la voluntad de Dios perecieron, los que hicieron la voluntad propia perecieron, y los que hicieron la voluntad de Dios, pese a que ese momento era durísimo, porque habían perdido 2 hermanos, o Aarón había perdido 2 hijos, ellos supieron saber ver a través de los ojos de Dios la palabra, supieron entender la importancia de la gracia, encontraron consuelo, fortaleza en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, en su sedaká, porque todos estos conceptos están vertidos. Entonces es muy importante la oración y arrepentimiento, llenar nuestros incensarios de oración y arrepentimiento. Te invito a que como siempre, si este video ha sido de tu satisfacción, de bendición, te invito a que lo compartas, lo hagas tuyo y me ayudes a compartir la palabra por todos los rincones del mundo. Shalom.